Bueno, chicos, yo sé que ha sido complejo el tema, pero pues, Qué bueno, pena, Alexandra, no me había dado cuenta que habían escrito, qué pena. sí, tranquila, Alexa, pues vamos a iniciar. Infórmenle a sus compañeros que tengan por ahí cercanos. Chicos, si no se ve un mínimo de 10 estudiantes, pilas, porque recuerden que ustedes son estudiosos becados y se necesita ver el mínimo de estudiantes. Entonces les recomiendo, ya se nos fue la luz para una clase, listo, la profe ya les dio una solución, pero pues en biología no vamos a hacer lo mismo porque pues el ideal acá, por favor cámara activa a todos, los estoy viendo, por favor. El que no, pues lo voy sacando de la reunión de una vez, ¿vale? Entonces todos cámara activa, juiciosos a tomar apuntes, a preguntar. Nos vamos hoy con el segundo bloque, nos vamos con 3 sistemas hoy, igual que la clase pasada. Sale y brocha para la próxima semana entregar el video del tema que le correspondió a cada uno, el video que tiene que durar de 2 a 3 minutos. Ahorita subo el foro a Excluye, entonces no veo a Cois Alejandro con cámara activa, no veo a Alexa con cámara activa, no veo a Luis Auro con cámara activa. Por favor, cámara activa. Eso es. Y por favor, sentaditos, los quiero ver sentaditos, no los quiero ver acostados, con cara dormidos. Por favor, la que está sentada, eso, por favor, muy juiciosos. Al que vea sin cámara activa, de una vez le reporto falla, ¿vale? Porque yo tengo buena cobertura, entonces sé cuándo están conectados y cuándo no. Entonces les voy a compartir pantalla, nos vamos ahorita mismo con sistema cardiovascular, pues vamos a hablar de su anatomía de fisiología, vamos a hablar que el aparato circulatorio se encarga del transporte de sustancias por todo el organismo. Tenemos dos divisiones, una que es el sistema cardiovascular, que es el que, pues, en el que nos vamos a enfocar hoy, que es por el que circula la sangre, y el linfático por el que circula la linfa. Vamos a hablar también de que esta anatomía pues tiene, o sea, tenemos algunas cosas entre el corazón, como su morfología, su histología, su fisiología y su regulación, que son diferentes procesos que vamos a ir conociendo más a fondo en el transcurso. Voy a darle ingreso a alguien por aquí que me está solicitando, Olga Cañón. Olguita, por favor, pedirte que cámara activa, pedirles a todos cámara activa, y los quiero ver pilosos de la clase, ¿vale? Muy atentos porque ustedes saben cómo es la vaina. Tenemos 3 clases que son sagradas, estudiamos un día que es sagrado. Entonces tenemos morfología de estructura, histología, fisiología, regulación. Tenemos los vasos sanguíneos, de los que encontramos unas arterias que son grandes. Hagan cuenta que esas arterias son como las grandes avenidas. Vamos a decir que las venas son como las calles. Los capilares vamos a tenerlo, digamos que son como esas casitas. Entonces digamos que vamos a tener una vía por la que va a desplazarse toda esta sangre. Y tenemos una presión arterial, que es un examen, no un examen médico, sino es un índice hemodinámico que nosotros tomamos para detectar la fuerza con la que la sangre viaja a través de las venas. Muchachos, hasta ahí hay preguntas, y por las arterias, hasta ahí tenemos preguntas, ¿no? ¿O sí? No, señor, profe. Perfecto. Entonces nos vamos por la circulación sanguínea. Nosotros tenemos diferentes tipos de circulación. Tenemos una circulación cerrada, una doble y una completa. En la cerrada, la sangre no va a salir de los vasos sanguíneos. En la doble tenemos que la sangre pasa 2 veces por el corazón y tenemos 2 circuitos. Y en la completa, la sangre oxigenada y la desoxigenada se mezclan. Entonces, ¿qué pasa? La parte derecha de nuestro corazón solo bombea sangre desoxigenada. La parte derecha de su corazón solo bombea sangre desoxigenada, y la parte izquierda solo bombea sangre oxigenada. Entonces, como la parte derecha es la que bombea sangre desoxigenada, pues esa es la que va a ir a mandar a los pulmones la sangre para oxigenarla. Está intentando entrar acá Alexandra, eso es. Bueno, entonces, por favor silenciamos el micrófono a menos que tengamos una pregunta. Y vamos a tener que, mírenlo acá. Entonces acá es donde se explica. Quiero que estén muy atentos. Ahí ven el gráfico moviendo la sangre, ¿o no? Chicos, No, profe. ¿no ven el gráfico? Sí, profe, sí. Sí, Ahí, profe, ahí se ya lo está veo. moviendo la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa circulación sanguínea y tenemos una circulación menor entre el corazón y los pulmones, ¿sí? Entonces les voy a explicar qué pasa en ese proceso de circulación menor. La sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho. Entonces, esto que ustedes ven acá tienen 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son las que se encuentran arriba.
estas que yo estoy señalando con el cursor. Tenemos 2 aurículas y tenemos 2 ventrículos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vamos a encontrar, donde esas 2 aurículas encontramos que la sangre desoxigenada, sale la sangre del ventrículo derecho. Entonces acá este ventrículo derecho que ustedes ven, vean, está saliendo la sangre, ¿sí? Este es ventrículo derecho, este izquierdo para que referencien. De este derecho sale la sangre al ventrículo, del ventrículo derecho, sale a los pulmones a través de las arterias, ¿sí? Pulmonares y se oxigena. Regresa por las venas pulmonares hasta el ventrículo izquierdo, o sea, viene acá este ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ese es el primer proceso. Sale de aquí para oxigenarse por venas pulmonares y vuelve al ventrículo izquierdo. Eso es lo que es la circulación menor. Un proceso en el que la sangre desoxigenada se va a mandar de este ventrículo a los pulmones, ahí se va a oxigenar y va a volver nuevamente al corazón. ¿Vamos bien hasta ahí con el proceso de circulación, muchachos? ¿Seguros? Lo repito, ¿tienen dudas? Díganme algo porque, muchachos, en especial a los que les toca temas de frecuencia cardíaca, todo esto lo van a tener que tomar, todo esto lo van a tener que ligar a su video. ¿Listo? Entonces, resulta que en la circulación mayor, luego entre los órganos y los demás tejidos. Entonces acá la sangre oxigenada, que ya la tenemos oxigenada, sale por el ventrículo izquierdo. Entonces, como ya llegó acá este ventrículo, sale por el ventrículo izquierdo, ¿sí? A través de la arteria aorta. Aquí está saliendo a través de la arteria aorta. ¿Qué es la arteria aorta? Díganme. ¿Qué característica tiene la arteria aorta en nuestro cuerpo, muchachos? El que lo diga tiene más 0,2, me lo anota Alexa o Olguita, una de las dos. Característica que tiene la arteria aorta. Pues, profe, no sé, yo he escuchado que es como la más importante. No es que sea la más importante, todas son importantes, pero tiene una característica específica con respecto a las otras arterias. ¿Cuál es esa característica importante, única, por decirlo así? ¿Cuál creen? ¿Es más grande, profe? Sí, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Alexandra. Alexa, anótate más 0,2. En efecto, Alexa es... Alexandra, profe. Eso, Alexandra. En efecto, esta es la más grande de todas. Entonces, resulta que a través de la arteria aorta, pues va a ir llevando a los órganos y a los tejidos solicitantes, ¿sí? Los nutrientes. Y digamos que vuelve por el corazón, por las venas que confluyen con las venas cavas hasta la aurícula derecha. Entonces esta va a volver a la aurícula derecha y siempre va a ser este proceso, muchachos. Entonces el proceso que ustedes ven ahí, donde está corriendo la sangre, es el que hace. Entonces acá sangre oxigenada, desoxigenada, y eso es lo que va a formar nuestro proceso de circulación. Un proceso entre la mayor y la menor que va a formar el completo. ¿Van bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí o no? ¿O no me están entendiendo nada? Necesito que se pongan... Sí, profe, una pregunta. Dime. ¿Usted nos podría de pronto enviar estas diapositivas por si de pronto hay algo que nos quede duda? O... Cámara activa, por favor. Gracias, ya le voy a poner acá puntito negativo a Olga, Luis, Cois Alejandro y Andrés. Tienen punto negativo. Profe Olguita, sí está. Mi cámara está activa. Ah, sí, hace rato. ya los vi, qué pena. Profe, qué pena, la mía también está activa. Sí, ya te vi, qué pena. No, es que no sé, cuando pase eso me avisan. Bueno, entonces tenemos el corazón, tenemos una morfología y estructura, como ven ustedes ahí el corazón. Tenemos 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos importante acá la arteria carótida izquierda, tenemos una arteria subclavia, una arteria aorta, tenemos unas arterias pulmonares, una aurícula izquierda, tenemos una arteria descendente anterior, un ventrículo izquierdo, tenemos un ventrículo derecho, las venas pulmonares. Pero ya les voy a explicar mejor esto para que ustedes lo logren entender. Miren que acá se ve mejor. Bueno, acá nosotros generalmente en MEI hacemos en LEF hacemos una disección, pero para el caso de esta biología que se enfocó más en el caso médico, en el caso de que ustedes empiecen a involucrar incógnitas, pues cada uno le tocó un tema del que tiene que subir su video la próxima clase. Entonces ustedes ven acá un corazón de cordero,
¿sí? El cual tenemos, y ese corazón de cordero, pues que abrieron. Entonces acá se logra identificar cosas como las capas, como se logra identificar la vista. Por ejemplo, acá vemos la vista interna del ventrículo izquierdo. Entonces más o menos es así es que se observa una disección. Para los que tengan curiosidad y quieran potencializar su aprendizaje, que no les guste ver tantas novelas, pues lo que pueden hacer es lo siguiente. Y ustedes pueden comprar un corazón y pues yo les envío un video para que no se queden con las ganas de hacer esa disección. Para este curso específico no se planeó la disección, sino se planeó fue como producto práctico el video para que todos pudiéramos recopilar muchas temáticas. Entonces miren acá lo que les decía, tenemos dos aurículas que son muy importantes, dos ventrículos, uno derecho, uno izquierdo, tenemos la vena cava superior que es súper importante, de acá me interesa que aprendan a identificar la aorta. Tenemos nosotros, digamos que la vena cava inferior, de pronto las venas pulmonares, y digamos, bueno, ya vamos a ver un poquito la válvula mitral, fibras de Purkinje, entre otras. No, bueno, vamos hasta ahí. Bien, bueno, el corazón tiene unas capas, muchachos. Tenemos tres capas que son bien importantes. Está el pericardio, el endocardio y el miocardio. El pericardio es una doble capa cerosa que envuelve externamente el corazón. El endocardio es el endotelio simple, o sea, la que va en el centro, y el miocardio es formado por el tejido muscular. Como nosotros sabemos, el corazón pues también es un músculo que pues tiene y maneja corriente y también maneja, digamos que tiene dos complejos. Uno que se llama eléctrico y otro que es mecánico. El complejo eléctrico, pues sí, nosotros botamos corriente con el corazón a través de las fibras de Purkinje, a través, esto ya lo vamos a ver mejor en una descarga eléctrica, a través del nódulo auriculoventricular, a través del nódulo sinusal. Esos son los que botan corriente. Y también nosotros tenemos que ese corazón que ustedes conocen, que ese corazón que ustedes ven, ese miocardio, pues tiene dos complejos, que es cuando ustedes hablan de me está latiendo el corazón, eso tiene un complejo que se llama sístole y diástole. Escuchen muy bien, eso sale en la evaluación. Sístole y diástole les va a salir obvio. Entonces, ya les voy a explicar mejor. Les voy, digamos, explicando mejor. Muchachos, ustedes saben qué ha pasado con sus compañeros, dónde están, por qué no tengo, o sea, por qué tengo acá tan pocos hoy, si generalmente ustedes, por poquitos que sean, son 12, 15, y en este momento casi no tengo muchachos. Algunos saben si de pronto tuvieron problemas de internet, se les fue la luz. ¿Qué pasó, muchachos? Profe, qué pena, no se le escucha nada. Profe, no se está escuchando ¿Me nada. escuchan? Hola, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Ahora me escuchan? Yuhu. Se escucha entrecortado, profe. Esperen un momento. Profe, hay mucha interferencia. Hola, ¿me logran escuchar ahora mejor? Hola. Chicos. Probando. Ya mejor, profe. ¿Ya mejor? Ya, profe. Chicos, les preguntaba que si sabían algo de sus compañeros, haciendo un pequeño paréntesis porque ustedes son más. O sea, generalmente nosotros somos como 15 y me preocupa esa situación porque, o sea, el ideal es que estén aprovechando. Yo sé que algunos están atrasados pues con todo, pero pues chicos, o sea, más oportunidades para dónde. Entonces les recomiendo que pues digan a sus compañeros. O sea, yo por lo menos grabo las clases y la profe Aurora siempre está presta a darles una tutoría, a responderles. Entonces como complejo más con trabajos que algunos no han entregado, trabajos por ejemplo de herramientas o de sociales, y digo, creo que ya es cuestión de estar al día con esas asignaturas. O sea, no somos niños pequeños y además estamos dando productos realmente de calidad. Ustedes no se han dado cuenta que el ideal es que usted procese ese aprendizaje. Entonces les recomiendo que porfa les comenten. Continuando con el proceso acá miren, acá lo tenemos mejor. Entonces nosotros tenemos un líquido pericardio, tenemos miren que está por capitas, el endocardio, miocardio y pericardio. Entonces ustedes pueden ver ahí, así se ve algo la histología en el microscopio, ¿sí? Entonces miren ustedes ahí, resulta que el sístole es la contracción del músculo cardíaco. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo les voy a explicar esa sístole y diástole con un video mejor para que lo podamos observar? Entonces voy a entrar al YouTube y ahí les voy a mostrar el complejo mecánico de sístole y de diástole para que lo podamos ver de una mejor manera.
Entonces vamos a ver sístole y diástole en el corazón. Entonces vamos a ver ese complejo mecánico. Recuerden que este es el complejo mecánico. Me gusta por aquí un videito que siempre pongo aquí. Entonces miren, acá vamos a ver ese proceso mecánico. A lo que le llamamos nosotros es el latido del corazón, se llama un proceso sístole y diástole que tiene más complejidad de la que nosotros pudiéramos imaginar. Ustedes están llevando bases que tienen los cardiólogos, que tienen los estudiantes de ciencias, y eso digamos que les va a servir mucho. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, está pasando la corriente por ese corazón, ¿sí? Entonces resulta que miren, ahí se pueden notar dos aurículas, acá tenemos nuestra arteria aorta y dos ventrículos. Entonces resulta que ¿qué pasa? Cuando hay sístole, las aurículas se contraen, ¿sí? O sea, en la sístole las aurículas se contraen y van a mandar la sangre a los tejidos solicitantes por medio de lo que vamos a llamar la contracción. Entonces el corazón se contrae. Y en la diástole el corazón se relaja y estos ventrículos de acá abajo van a recibir la sangre de los tejidos solicitantes o de los pulmones en esa diástole, ¿sí? Entonces sístole, el corazón se contrae y manda la sangre al cuerpo. Y en la diástole se relajan estos ventrículos y reciben la sangre. ¿Sí es más claro, chicos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora nos vamos con el complejo eléctrico del corazón para que lo podamos entender mejor. Entonces resulta que vamos a ver acá el complejo eléctrico. No le voy a poner audio. Esto es como un análisis de electrocardiograma, pero uno de ustedes creo que tiene el tema de electrocardiograma. A alguno le toca analizar un electro. Entonces ojalá ese trabajo esté muy bueno porque es uno de los que más me interesa que se puedan analizar de manera muy rápida. Desde lo simple, pero lo simple nos va a llevar a tener bases para lo complejo. Entonces vean ustedes acá que acá hay un nódulo sinusal. A través de ese nódulo sinusal empieza a pasar esa corriente, ¿sí? Y los impulsos eléctricos de ese nódulo van a pasar al sino auricular. Entonces se va a empezar a disparar por las aurículas y luego va a pasar al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que también le llaman nódulo de Taguara, ¿sí? Por quien lo descubrió, lo descubrió. Recordemos que el marcapasos se pone en el anterior nódulo, que es el nódulo de acá, que es el sinusal. Se pasa al auriculoventricular, ¿sí? Digamos que acá empieza, luego vamos a continuar con el haz de His. Entonces en las ramas del haz de His es el siguiente lugar y luego finalmente vamos a llegar hasta las fibras de Purkinje, ¿sí? Hasta ahí. Entonces ahí es donde nosotros logramos identificar esa parte básica de esa contracción eléctrica. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Para empezar, o sea, para que la persona que tiene ese tema de frecuencia cardíaca empiece a trabajar en eso. Resulta que la frecuencia cardíaca es ese número de latidos por minuto, ¿sí? Que depende entre unas variables. Entonces, la edad es indiscutible. Ustedes cuando le tocan el corazón a un niño se dan cuenta que ese corazón pues va mucho más rápido y con el tiempo va disminuyendo. El sexo es otro. Entre mujeres y hombres tienen, digamos, unas diferencias entre esa frecuencia cardíaca. Y pues el estado físico es otra, ¿no? Porque digamos que una persona, un deportista, por ejemplo, como Falcao, un deportista, sí, cualquier deportista, cualquier persona que haga actividad física, pues va a tener una frecuencia cardíaca mucho más bajita. Entonces va a tener una frecuencia cardíaca mucho más bajita. ¿Por qué? Porque sus órganos, sus tejidos solicitantes necesitan, digámoslo, que de menos intensidad. Cosa que una persona que no hace actividad física es diferente, va a necesitar mucho más desgaste energético, por lo tanto su corazón va a ir mucho más rápido. Cuando nosotros tenemos acá lo que se le llama un infarto, no es un infarto completo del corazón. Generalmente hay infartos de miocardio, pericardio, endocardio. Hay infartos que se dan, digamos, porque acá se atraviesa la grasita, los lípidos y hacen que no pueda llegar la sangre de un lado a otro, que no se pueda oxigenar. Entonces, por eso hay diferentes tipos de infarto.
También nosotros tenemos entre esos complejos de infarto que acá se atraviesan a veces, bueno, les decía, esas bolitas de grasa. El infarto puede ser de un ventrículo, del otro ventrículo, de una aurícula o de otra aurícula. En los deportistas o las personas que hacen mayor actividad física, esto es hipertrofia. ¿Alguien sabe qué es la hipertrofia? Chicos. No, profe. He escuchado, pero no sé. Bueno, ese tema de la hipertrofia, como yo les decía, nosotros tenemos músculos, ¿sí? Y como les decía, el músculo es un corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos unas fibras musculares, ¿sí? Que por excelencia, cuando hacemos actividad física, se van a romper. Entonces, eso se rompe y hace que se vea más grande el músculo. Como lo podíamos evidenciar en las personas que... Hay diferentes tipos de hipertrofia. Unas que van a ser sarcoplasmáticas, otras sarcoméricas, pero eso acá no es el asunto. Acá el asunto es que el corazón de un deportista o una persona que hace actividad física va a ser más grande porque casi siempre se va a relacionar con el aumento del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿es más grande el corazón de un deportista? Por supuesto que sí. En reposo, generalmente lo normal es mantener, mantener esto. La frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto y entre ejercicio físico entre 150 y 200. Si usted se pasa, pues no quiere decir que esté mal, eso ya lo tiene que consultar con un médico. Yo no soy médico, pero ¿qué pasa? Puede ser o que usted tiene un nivel de sedentaria muy grande y ya va empezando a adquirir riesgos de sufrir de problemas cardiovasculares. Pues esto es lo normal. ¿Sí? Aunque esto tiene unas variables que se pueden dar. Por decir, cuando usted le van a tomar un electrocardiograma, usted tiene que tener diferentes cosas. Recordemos que el electrocardiograma es el examen que le hacen pues sí, el electrocardiograma es el examen que nos hacen, ¿cierto? Para identificar qué pasa con nuestro corazón. Entonces, en ese electrocardiograma usted le dan una hojita que tiene unas ondas P, unas ondas Q, unas ondas R, y entre esas ondas eso va a definir para la persona que tiene el tema del electrocardiograma. Cuando haga electrocardiograma, tómese el trabajo de coger onda por onda y analizar qué fue lo que pasó con ese paciente, qué fue lo que pasó con esa persona. Ustedes no son médicos ni yo lo soy, pero precisamente eso es lo que queremos empezar a hacer acá, analizar, correlacionar y que ustedes, por ejemplo, qué chévere que a mí me enseñaron ese tema del electrocardiograma y yo ya puedo coger un video y puedo coger el resultado de un electrocardiograma y analizarlo. Entonces yo por lo menos ahora ya entiendo qué es lo que me dice el médico cuando me habla de frecuencia cardíaca y esto se hace bien interesante, ¿sí? Creo que eso es lo más importante y lo que nos tenemos que llevar, muchachos. El corazón. Nosotros, bueno, tenemos el electrocardiograma, como les decía. Tenemos los vasos sanguíneos que pues tienen unas arterias, una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Tenemos vasos sanguíneos, capilares, les decía yo que la presión sanguínea, pues eso es un examen que creo que le tocó a uno de ustedes. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver un poquito de esta presión sanguínea y cómo se toma la presión arterial y la presión sanguínea. Listo, muchachos, hasta ahí llegamos con ese tema. Vamos a ver un poquito de cómo se toma de pronto, por ejemplo, usted estando en una situación de emergencia. Sé que acá es muy difícil porque pues no tenemos la herramienta desde casa, pero sé que hay veces es muy difícil, pero ya con esto se puede dar idea y puede ya cuando tenga algún nivel de emergencia, por ejemplo acá pueden haber muchos que tengan la presión arterial alta o pueden haber muchos que tengan familiares. Entonces, por lo menos usted le va a entender a esa persona y de pronto en algún caso de emergencia que usted tenga que tomar ese examen, pues no lo hace mal. Nosotros al tomar un examen de estos mal, pues podemos cometer varios errores. Entre esas, pues afectar a un paciente, ¿sí? Afectar a una persona. En este caso, pues no son pacientes porque no somos médicos, pero vamos a ver un poquito de eso de cómo se toma la presión arterial. Vamos a ver cómo. Profe. Dime. Lisette dice que se retiró de clase porque el niño está enfermo, para que tengas conocimiento. Sí, diles que pues igual yo voy a enviar el video. Entiendo que ha habido problemas de luz, pero no quiero que se nos vuelva una cuestión de, listo, hubo problemas de luz en la primera clase, vaya, venga, pero si ya tenemos la oportunidad de entrar a la segunda hora, pues
caramba, tengan en cuenta que estos contenidos no se les dan a muchas personas, inclusive muchas personas de la presencialidad no les están dando estos contenidos, muchachos. Y digamos que es una gran... Profe, ella había entrado a clase, pero que el niño se le enfermó, entonces que por eso se retiró. Pero, o sea, se retiró de la clase, ¿sí? De la clase, sí, señor. Bueno, igual yo dejaré el video grabado, ahorita mismo lo subo pues para que puedan observar la clase. Que ahí les estaban viendo casi todas las clases videos. Entonces, bueno, miren, acá vamos a ver cómo se toma eso. Esa vaina, para tomarla hay que tener unas recomendaciones que podrían llegar a afectar la frecuencia. Porque, se los digo porque las he vivido en persona, como me han hecho exámenes. Y porque cuando lo hemos aplicado en la universidad también hemos tenido pequeñas dificultades. Entre esas, muchachos, es pues que cuando uno le toman la presión arterial, uno no puede ni haber tomado ni alcohol, ni haber, digamos, consumido ese día algún tipo de droga, porque pues yo, por ejemplo, me tomé un acetaminofén y eso generó que mi onda Q se viera alterada. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me lanzaba un examen muy raro el electro, porque el electro decía que yo estaba en ese momento presentando un problema. Y no era así, sino que se había visto afectado porque pues yo me había tomado eso antes. Generalmente cuando uno va a tomar un examen de estos, lo mejor es dejar que la persona se acueste, porque generalmente los pacientes o las personas llegan muy afanadas, corriendo al médico y pues, ¿sí? ¿Qué más les puedo recomendar? Dentro de las recomendaciones que yo aprendí, que se tome acostado. Tenemos diferentes vías, una que va a ser por vista, o sea, a través de los sentidos tenemos una forma de identificar la sístole y la diástole. Cuando hablemos de esta toma de presión arterial, es para poder identificar la fuerza con la que va la sangre por nuestras arterias y por nuestras venas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos... Profe, una pregunta. Sí. Entonces, porque cuando uno, digamos, en el médico, así, te toman la presión arterial, siempre está sentado. Pues, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo recomendamos acostado. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú estás sentada, el proceso de circulación mayor y menor cambia. Porque estar sentada ya hace que tú tengas un desgaste energético. O sea, ustedes sentados pues van a tener la frecuencia más alta. No es mucha la diferencia, pero la presión arterial va a cambiar. Y cuando estoy acostado más. Por decir, la frecuencia que tú te tomas, la frecuencia cardíaca que te tomas en la mañana, esa que se toma basal, o sea, sin que ustedes se levanten y se hayan movido, esa se llama basal. Esa es sin esfuerzo. La que ustedes les toman, o sea, por ejemplo, a los deportistas o a las personas que se necesitan, estas personas se las toman a veces la familia. Entonces les enseñan a tomar la frecuencia y se las toman cuando están dormidos. Esa va a cambiar a cuando yo hago actividad física. Entonces por eso es que, digamos, se recomienda así, porque acostado va a haber un menor desgaste energético de la frecuencia cardíaca. ¿Sí me doy a entender, Alexita? Ese es el motivo, ¿sí? Sí, profe. Gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Eso me gusta que pregunten. Me surgen dudas, inclusive así yo no la sepa. Porque cuando yo no sé, pues digo, listo, no sé, y podemos investigar. Hay muchos temas de estos que ya tienen un fondo más complejo, que ustedes se han podido dar. Ya no solo hablamos de las venas y las nombramos, sino que ahora estamos viéndolo en un proceso. Entonces eso es lo que me gusta, que lo podamos aplicar de alguna manera. Entonces, mis chicos, a ver qué les digo. Bueno, vámonos con el protocolo. Vamos a ver este video de protocolo. Este sí lo voy a dejar, no lo voy a pausar, no le voy a quitar el sonido, sino que yo mismo pues voy a dejar que se escuche. 3. En algunos tensiómetros estas dos piezas están separadas, pero tranquilos que vamos a explicar cada una por su parte. Comencemos hablando del manómetro. El manómetro es esta pieza circular que se encuentra acá, que tiene un indicador y números que van alrededor. Espérenme un momento, que alguien está solicitando ingresar a clase. Pero hasta ahora uno ya queda perdido si uno no vio el resto de la clase. O sea, se los digo porque eso... Yo me perdí una semana de fisiología, llegué pero perdí. De todo el manómetro. Cuando estamos tomando la presión arterial, es el manómetro el que marca la presión. Él mueve su indicador y nos muestra qué presión es la que tenemos en determinado momento. Hablemos ahora sobre la pera. Lo que es una bolsa de plástico que al hundirla se comprime y se descomprime. Nosotros tenemos una manguera
que va conectada a la pera. Al hacer pasar el aire, vamos a inflar esta otra parte del tensiómetro, de la cual hablaremos luego. Lo que es importante saber en este momento es que tenemos una perilla acá que se abre y se cierra. Cuando está abierta completamente, como pueden ver, al poner a funcionar el manómetro, no marca ningún número, vuelve a cero. Cuando lo cerramos, van a ver que no regresa a cero, sino que marca una tensión específica. Como pueden ver ahí. Luego liberamos la perilla, la válvula, para que el indicador vuelva a cero. Esta otra parte del tensiómetro es el brazalete. El brazalete debe cumplir su función y cubrir totalmente el brazo del paciente. Debe caber cómodamente en todo el brazo del paciente y ocupar 2/3 superiores de este. Cuando lo pongamos, también van a tener que caber 2 dedos por debajo, como lo vamos a enseñar ahora. Es importante tener un brazalete del tamaño adecuado para cada paciente, ya que podemos tener errores en la percepción de la presión. En un paciente muy obeso, en el que el brazalete no alcance a darle la vuelta al brazo, puede ser puesto sobre el antebrazo y tomar el pulso radial y no el braquial, pero generalmente utilizaremos el pulso braquial. Vamos a tomarle la presión al paciente. Es importante asegurarse de que no haya tomado café ni ningún tipo de bebidas estimulantes, preferiblemente durante el día, pero se acepta pues 1 o 2 horas antes del examen físico. También nos aseguramos de que no haya fumado cigarrillo y de que esté relajado y tranquilo. Vamos a preferir acercar un taburete a la camilla o unas escaleras para que el paciente pueda tener sus pies apoyados y en reposo. Le decimos al paciente que ponga la mano en forma de pedir limosna para nosotros tener bien una exposición de todo el brazo. Cogemos nuestro tensiómetro, aflojamos, aseguramos la válvula, y miramos para qué lado está la manguera. La manguera debe quedar al interior del brazo del paciente. Vemos que acá nos dice el marcador que pasemos la arteria por ahí. Correcto, entonces podemos voltear el manguito para que el marcador señale la arteria braquial y de todos modos la manguera pase por medial del brazo. Vamos a ajustarlo haciendo que cubra 2/3 del brazo. Pues es que primero te entendí. Vamos a coger nuestro tensiómetro. Y lo que haremos ahora es palpar el pulso radial del paciente. Vamos a comenzar a subir 20 milímetros de mercurio cada vez y sentir el pulso. Una vez que lo dejemos de sentir, digamos yo acá lo dejo de sentir, subo otros 20 y luego aflojo la perilla para que baje el manómetro. Cuando vuelva a sentir el pulso, que fue en 110 milímetros de presión, libero el aire del tensiómetro. Esos 110 milímetros de mercurio de presión que anotó el termómetro son la presión sistólica del paciente. Cuando tomamos la presión palpatoria del paciente no determinamos la diastólica, solo la sistólica. Esa fue la que marcó 110 milímetros de mercurio, lo cual es normal. Vamos a tomar la presión auscultatoria. Cogemos nuestro fonendoscopio, asegurándonos de que las olivas estén apuntando hacia adelante,
Y si la pieza terminal o pieza pectoral de su fonendoscopio tiene tanto diafragma como campana, asegurémonos de que esté en el servicio adecuado. En este caso, yo solo tengo la pieza del diafragma, que funciona tanto como diafragma como campana, dependiendo de la manera en la que lo use. Pero en este momento lo tengo solamente con el diafragma. Lo ideal para tomar la presión y escucharla, o sea, la auscultación, es usar la campana para las arterias. Entonces, aquellos doctores que tengan en su pieza terminal la campana, utilizan la campana. Se oye mejor, aunque puede que no tenga tanta cobertura como el diafragma. Cerramos la perilla. Ubicamos la arteria, ponemos la pieza terminal sobre la arteria y subimos 20 milímetros de mercurio cada vez, asegurándonos de oír. Cuando dejamos de oír, subimos otros 20 y aflojamos. Nosotros escuchamos dos ruidos durante la auscultación. En realidad son más ruidos los de Korotov, pero vamos a hablar primero de dos ruidos principales que escuchamos nosotros. Y así determinamos la presión del paciente. Luego en otro video hablaremos de todos los ruidos que se oyen, que son los ruidos de Korotov, pero en este video no lo cubriremos. El primer ruido lo escuché aproximadamente en 110 milímetros de mercurio. Esa es lo que marca nuestra presión sistólica. Luego los ruidos se van aflojando, hasta que dejo de oírlos en aproximadamente 70 milímetros de mercurio. Ahí me indica la presión diastólica. En este caso, nuestro paciente tiene una presión arterial de 110-70, lo cual es muy bueno. Listo, muchachos, ¿hay dudas al respecto de la toma de presión arterial? ¿No? Perfecto. No, profe. No, profe. Entonces, cámara activa, por favor, todos, cámara activa. Entonces, mis chicos, nos vamos a ver otra cosa que me interesa, que son los puntos de la frecuencia cardíaca. Entonces, a usted le puede salir, por ejemplo, un punto en la evaluación que tenemos en 8 días en la teoría. Profe, no se escucha nada. Está cortado. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Puede repetir? Chicos, que les decía que vamos a ver una última cosa que me interesa, que es que ustedes analicen y vean los puntos de la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, dentro de las 30 preguntas que les van a salir a ustedes en la evaluación de biología humana, vamos a identificar unos puntos. Entonces nosotros tenemos unos puntos, no sé si acá ven la imagen, nosotros tenemos unos puntos en los que nos podemos generalmente tomar la frecuencia. Entonces acá tenemos uno que es uno temporal, que es a lo que le llaman la 100. Ahí podemos tomar esa frecuencia con los dos deditos. Recuerden que en anatomía vamos a llamar los dedos del más gordito. El más gordito se empieza a numerar 1, el que le sigue 2, 3, 4 y 5, para que ustedes empiecen a tener conocimiento de esto. Entonces tenemos el temporal, el maxilar, que acá le ponen facial, pero también le llaman maxilar, el carotidio, tenemos uno subclavio, uno braquial, tenemos uno femoral, uno inguinal, tenemos uno pedial dorsal, tenemos uno popliteo, tenemos uno radial, uno cubital, uno axilar. Entonces fíjense ustedes que tenemos una cantidad de puntos. ¿Qué le puede salir a usted? Si usted está en clase de MEI presencial 2021 y hay un temblor y se le cae, por decir, el edificio se le cayó a Sebastián Casas,
Entonces se le cae a Sebastián Casas, la señorita Carol, creo que es, se le cae el edificio en la parte inferior de su cuerpo. Usted dónde le tomaría la frecuencia cardíaca, cuál sería la frecuencia cardíaca normal, al escuchar usted tal cosa como reanima. Entonces todo ese tipo de cosas son los que le pueden salir. Ustedes pueden utilizar internet para su evaluación, pero no les va a salir preguntas cerradas. Para esto les va a aparecer método del caso, ¿sí? Es muy importante, chicos, que empiecen a analizar, que empiecen a correlacionar todos estos datos. Eso respecto a los puntos de la frecuencia, y nos vamos rápidamente con huesos. Nos vamos con todos los huesos, los vamos a ver en 15 minutos, aunque no crean, se los voy a dar todos los huesos. Entonces les voy a dar esa vaina de los huesos muy resumido, y yo creo que ya para la próxima clase pues dejamos el tema de músculos. Vamos a ver músculos básicos, y ya la próxima semana cerramos con broche de oro, evaluación teórica práctica con nuestro video que lo tienen que hacer en TikTok. 2 minutos, máximo 3 minutos, no se puede pasar de los 3 minutos. Con el tema que les tocó, ilustrando la práctica. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿están viendo ahí pantalla? ¿Sí o no? Sí, señor, profe, sí se ve. Se puso como malo el internet, esperemos un momento aquí. Ah, ya está cargando. Bueno, entonces recordemos nosotros que el sistema óseo tiene unas diversas funciones. Entonces, entre esas funciones que nosotros vamos a encontrar está el soporte, la producción de sangre que se hace a través de algo que se llama hematopoiesis, o sea, los huesos tienen sangre. Vamos a tener que los huesos tienen función de soporte, de movilidad, vamos a tener que tienen diferentes funciones esos huesos. Esperen un momento. Profe, otra vez no se escucha. Bueno, ya les repito, no hay problema. Esperen un momento que me está cargando el video. Ya. Entonces les decía que los huesos tienen diferentes funciones. Tenemos funciones de soporte, de protección, de producción de sangre a través de lo que se le llama la hematopoiesis. Le da forma al cuerpo. Y estos son órganos duros que tienen pues diferentes funciones. Nosotros pues vamos a tener, cuando niños se dice que tenemos más huesos, pues como tal no es que tengamos más huesos, sino que nosotros tenemos huesos que aún no se han compactado. Entonces, por ejemplo, ahí hay algo que dicen que es que, ahorita se los voy a explicar, que es que uno crece hasta los 23 años, que es que no, que es hasta los 18, que es que hasta se desarrollan, y eso en efecto tiene eso tiene unas variables a nivel hormonal, tiene unos motivos a nivel hormonal, pero también a nivel de cuando nosotros vamos a cerrar, se sellan las epífisis y las diáfisis. Entonces realmente ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces lo que yo les decía acá, el hueso tiene una epífisis, ¿sí? Tiene una diáfisis, ¿sí? Y una epífisis. Resulta que cuando, también, bueno, tiene tejido compacto y tejido esponjoso. Entonces resulta que cuando uno cumple por allá los 23, 24 años, esto se sella con otro hueso. Y resulta que cuando se sella es que dejamos de crecer. Cuando estas epífisis finalmente se sellan con las otras epífisis, ya se va a sellar el crecimiento del ser humano. Vamos bien hasta ahí, muchachos. O sea, puede ser 23, 24, 18, pero depende de cuándo se selle esto. La descarga hormonal no tiene nada que ver. Muchas personas que se desarrollan pues continúan creciendo, no de la misma manera que lo hacían antes, lo hacen de manera más retardada, pero digamos lo que pues sí, continúan creciendo. Por eso es que hay veces dicen, no, este muchachito tenía 18 y yo vi que creció como hasta los 23, 24. Pues sí, claro que van a seguir creciendo. Aunque este tema pues aún tiene varios estudios, pero es lo que se sabe hasta el momento. Entonces, bueno, pues tenemos cartílagos y recordemos que tenemos articulaciones. Nosotros tenemos diferentes articulaciones. ¿Qué es una articulación? Una articulación une un hueso con otro hueso. Tenemos articulaciones movibles, tenemos articulaciones móviles e inmóviles. Ya vamos a ver mejor de qué se trata eso, pero entonces ustedes pueden, quiero que pues allá me muestren que muevan cada uno una articulación. A ver, muevan una articulación. Profe, no se escucha nada, no se entiende. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Yuju, 1, 2, 3, ¿dónde quedaron?
Se escucha entrecortado. Es que se escucha muy entrecortado, profe. 1, 2, 3, probando. La articulación queda. En articulación. Listo. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señor. Entonces, muchachos, Sí, señor. yo les decía que hay articulaciones que son móviles, que son semimóviles y otras que son inmóviles. Entonces yo les decía, como una articulación es lo que une hueso con hueso, pues yo quisiera ver que ustedes me mostraran en este momento, por ejemplo, que me mostraran ahí donde están, muéstrenme una articulación cada uno. Muevan una articulación. Entonces, Luis, mueve una articulación y nos muestras, por favor. Luis, no te veo. Luis, ¿estás entre nosotros? Sí, profe, aquí estoy. Sí, aquí estoy. ¿Alguien ve a Luis? Sí, profe, yo lo veo, pero es que está contra luz, entonces no se alcanza a detallar Yo bien. solo veo a Alexandra. Alexandra, mueve tú una articulación. Eso, por ejemplo, ahí estás moviendo una articulación. Eso es una articulación móvil, ¿sí? Entonces vean nosotros que acá hay unas características diferentes. Pero ¿qué pasó con el video que se empezó a ver borroso? ¿Ustedes ven el video borroso? ¿O soy yo que me mareé? Díganme muchachos. No, está borroso. Está borroso. Sí, profe, está borroso. Ah, no, pero ahí ya como que está. Lo que pasa es que el internet se puso como malo. Bueno, pero bueno. Igual yo les voy contando que yo también me sé la cátedra. Resulta que las características de los huesos, pues tenemos una, digámoslo, matriz inorgánica. Digamos nosotros que tenemos que se forman de fosfato, que tenemos que se forman de calcio, que tienen unos elementos celulares diferentes como son los osteocitos, que son las células óseas, ¿sí? También nosotros vamos a tener a los osteoclastos, que son los que se encargan de la descalcificación de los huesos, ¿sí? Y pues nosotros vamos a tener unas fibras colágenas. Los huesos tienen colágeno, entonces digamos que a través del tiempo pues también se pueden experimentar diferentes enfermedades como la artritis, que se dan a causa de la ausencia o de la falta de suplemento. Por eso es muy importante que cuando los niños y adolescentes están en desarrollo puedan asistir. Profe, perdón. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo te puedo hacer una pregunta. Dime. Sí, claro. Es que mi mami tiene artritis y tiene artrosis. Yo quería saber qué de cierto tiene que dichas enfermedades dan porque cuando uno es joven o bueno, en fin, que se moja mucho con agua fría y luego caliente y así calor, frío, calor, frío. ¿Eso es cierto, profe? No, eso es falso. O sea, hasta donde yo conozco. O sea, yo siempre les he dicho a ustedes que no me coman completo, que hay muchas cosas que yo no sé y muchas que me falta por saber. Pero hasta donde yo sé, esto es falso. O sea, los cambios de temperatura en los huesos no van a influir en nada. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, digamos, tratar, digamos, por ejemplo, un caso de artritis, puedes silenciar el micrófono, Alexita. Tratar, digamos, un caso de artritis o de artrosis en tierra caliente, pues se hace mucho más fácil. Digamos que se hace mucho más fácil para la persona. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, digamos como en tierra fría tiene a haber dolor, o sea, entonces empiezan a presentar más dolor y digamos que los efectos se presentan más. No sé si a tu mamá le han recomendado de pronto irse a tierra caliente por lo mismo, ¿sí? Porque Dime. Sí, profe. Y también tienen, no sé si será un mito o si será una realidad, que dicen que de pronto por la luna les afecta como más dicha enfermedad. Con los cambios de luna, pues ahí sí no sé, eso es hasta donde yo sé es un mito, pero que te voy a comentar. Por ejemplo, mi papá, él tuvo una ruptura de la clavícula y le tuvieron que poner tornillos. Y resulta que en efecto cuando había luna llena sí le dolía mucho los cambios de luna llena. No soy profesional en lo astrológico, pero pues puedo decir que sí le pasaba, por ejemplo, a mi papá y a muchos pacientes les pasa. Pero bueno. El caso es que yo creo que lo que pudo haber sido tu mamá fue la falta de suplemento nutricional. Cuando un niño está en la adolescencia, cuando uno está en la adultez, uno necesita unos requerimientos. Todos nosotros estamos mucho más expuestos a la artritis por la falta de concentración que tienen los alimentos hoy en día.
todos estamos expuestos a ojalá poder comer en el campo, entonces de pronto tu mamá puede haber tenido más bien eso. Y también en gran porcentaje la artritis y la artrosis va a ser genética, quiere decir que sea genética que va a venir de nuestros familiares. Vamos, ¿sí, Alexita? ¿O tienen otra pregunta? Sí, profe, yo tengo otra pregunta, la curiosidad, profe. No importa. Digamos, ¿qué consecuencias tiene esto a futuro? O sea, la falta de alimentarse bien, Alexita, ¿o a qué te refieres? No, profe, digamos de la enfermedad como tal. Pues lo que pasa es que la artritis y la artrosis es una enfermedad degenerativa. O sea, se puede controlar, pero si la enfermedad, o sea, como en mayor porcentaje es genética, ¿qué va a pasar? Que pues es inevitable. Por ejemplo, ustedes pueden notar, hay niños que ya tienen sus dedos torcidos. Entonces empieza. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la artritis o la artrosis puede acabar, por ejemplo, en perder movilidad, puede acabar en la degeneración, entonces los huesitos empiezan a torcer, en que la persona puede dejar de caminar y también en efecto la hematopoiesis debe producirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las personas que tienen y que ya se les diagnosticó un médico, lo mejor es seguir ese tipo de prevenciones que nos dan, como los suplementos, ¿sí? Como tener ciertos cuidados bien específicos. Entonces, ¿qué digo yo? Sí, afectaciones un montón, inclusive la pérdida de la movilidad. Claro, muchos de los pacientes dejan de caminar, muchos de los pacientes empiezan a presentar problemas a nivel circulatorio, a nivel de soporte, pueden presentar fracturas, es mucho más es más posible que le den una fractura a una persona que sufre de artritis o de artrosis. Entonces son múltiples, son pocas las que yo te puedo decir desde lo poco que sé, pero que si a alguno de ustedes creo que les tocó artritis o artrosis, entonces el que lo haya consultado ojalá nos amplíe un poco más esta información. Profe, perdón, ¿puedo hacer la última Haz pregunta? todas las que quieras, Alexa, no hay problema, no hay problema. Profe, digamos a mi mami, el médico le dice pues ya no debe trabajar más. Pero pues no sé, yo pienso, no sé si estaré equivocada. Digamos, si ella deja de trabajar, pues obviamente va a tener más quietud, pero no es, o sea, el quedarse quieta no puede ocasionar que acelere como digamos, el proceso de inmovilidad. ¿Cuántos años tiene tu mamita? O sea, que se atrofien los músculos, bueno, ¿Cuántos años tiene mi tu mami mamita? tiene 54. 54. ¿Y en qué 54. trabaja tu mamá, Alexa? Mi mami trabaja en una casa de familia. Pues, ¿qué es lo que pasa? La artritis y la artrosis, hasta donde había alcanzado a leer, tiene un grado. Entonces, dependiendo del grado donde vaya tu mamá, pues se va a hacer más complejo. Si bien es necesario que ella tome ciertos descansos, y si el médico lo recomienda es porque es lo mejor, pues no es que ella se meta 100% a la casa. O sea, yo lo recomendaría progresivo. Si tu mamá se siente bien trabajando y siente que le dan las cargas, o sea, siente que los dolores no se hacen crónicos, ¿qué puede pasar? De pronto, más una recomendación diría yo, porque también yo tengo un tema con el tema, o sea, con el tema de movilidad física, sé que las personas que dejan de hacer sus actividades, en especial las que tienen esta edad, muchas veces no caen precisamente en la artritis o en la artrosis, pero entran en depresión. Entran en inmovilidad. En depresión. Exacto. Por ejemplo, mira que Eso le dijeron a mi mamá. Ujú. Sí, Olguita, cuéntanos. No, a mi mamá le dijeron que tenía artrosis en una rodilla, artrosis degenerativa. Pero entonces el ortopedista me dijo a mí que no la podía mandar a que estuviera quieta porque es una persona que ya está acostumbrada al movimiento. Entonces, si la sacamos de trabajar y la dejamos en la casa, entonces ya va a entrar en depresión y ya eso va a ser otro tema muy diferente y pues es muy complicado en la edad que ellos tienen. Claro, por ejemplo, los abuelitos, yo tengo una bisabuela que ella quedó en cama. Ella quedó en cama. Y resulta que ella quedó en cama cuando vino a llegar a la ciudad. Y la gente daba la explicación del por qué, o la artritis o el trabajo duro, pero cuando ella volvió al campo, volvió a caminar y decían lo que pasa es que su ambiente ya está ahí, puede que precisamente no sea por la artritis o precisamente el trabajo no cure la artritis, pero también genera una depresión y es un cambio de clima, es un cambio de ambiente, es un cambio de alimentación, porque los abuelitos ustedes saben que en el campo comen a las 6 de la mañana o antes cuando van a ordeñar, comen al mediodía, tienen sus medias nueves, o sea, uno de por sí puede decir que en el campo se alimenta muy bien y con cosas que son
puras, pero nosotros acá que traemos Naturales. un abuelito a darle qué clase de alimentos, alimentos que ya están procesados, cuando nos acostamos tarde les damos comida a la medianoche y uno dice, no, yo voy a cuidar a mi mamá, a mi papá, pero a veces pareciera que uno hace el efecto contrario. En el caso de Alexandra, ¿qué diría yo o qué consejo podría dar? Aunque no me meto en el puesto de un médico porque no lo soy, que lo hicieran progresivo, o sea, que si tu mamá no está en una etapa crítica de la artritis y la artrosis, sino, o sea, si ya está en una etapa muy crítica, Alexa, lo mejor es que ella salga de trabajar, porque en efecto sí va a afectar. Pero si ella se siente en una etapa que dice, yo me siento bien, y ustedes ven que no, los dolores no son crónicos, y entonces váyanlo haciendo de a poco. O sea, ¿a qué me refiero? Si tu mamá trabaja 8 horas, 7 horas, pues que empiece a trabajar menos tiempo, que se empiece a dar pausas mucho más largas, que digamos si ahora va a trabajar medio tiempo, trabaje medio tiempo, pero el otro medio tiempo es, por ejemplo, ella haga actividades como el tejido, como salir a caminar, como ir a la casa de los abuelos, o sea, actividades que involucren el movimiento, pero ya de una forma recreativa, no tan gradual, porque esos movimientos repetitivos pues también generan daño y cansancio a través de los años. Entonces eso recomendaría yo, pero que, o sea, yo personalmente pienso que siempre entran en depresión, porque muchas veces esa se vuelve la única actividad que hacen. Además de eso también está el factor económico. A muchos de nuestros papás no les gusta pedirle a un hijo nada. Y hay veces uno como hijo dice, yo puedo con usted. Pero el papá llega a ese punto en que no, es que realmente me molesta el tema, me siento como mantenido. O sea, suele ser de esa forma y ustedes lo saben, que uno generalmente aprecia a los papás. Pero, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, mi bisabuela, ella se sentía lo peor, ella lloraba, era más de la rabia. Pero ahí, cuando el médico lo dice y cuando ya es un grado crónico, pues yo pienso que necesariamente hacerlo. Y cuando ya se presentan episodios donde la persona se cae, donde presenta esos dolores que uno dice, ya es necesario hacerlo. Pero si no pasa aún, háganlo gradual, progresivo. No le guían a la persona, usted ya no va a hacer nada, sino se va a quedar acá en una cama porque obviamente van a afectar. ¿Tienen más preguntas? Si quieren podemos hacerlo así, no hay problema. Si tienen más preguntas, háganle. Profe, yo tengo otra pregunta, tiene nada que ver con ese tema. Dime, Olga. Em, ¿Por qué en qué afecta una hernia discal? Una hernia discal de la columna. Estamos hablando de una hernia discal Sí. y en qué afecta. Bueno, hay diferentes tipos de hernias, pero cuando nosotros hablamos de una hernia discal estamos hablando de una hernia de la columna. Entonces, ahorita que veamos lo de huesos, te va a mostrar la columna. Resulta que nosotros tenemos unas vértebras, ¿sí? Y ahí es donde se presenta la hernia discal. ¿Por qué se presenta? Se puede presentar por malas posturas, por malos movimientos, por algún desgaste de trabajo. Si por algún golpe o accidente que hayas tenido también se presenta una hernia discal, ¿sí? Como diferentes escoliosis. Y me dijiste que por qué y qué más. ¿En qué afecta, digamos, con el tiempo, digamos, en qué afecta la movilidad o algo así en el muchísimo cuerpo? dolor y puede afectar en muchas más cosas. Entonces lo primero es que se empieza a presentar un dolor horrible que generalmente se da en el acromion, que es un huesito que nosotros en el acromion, en las rodillas, el movimiento, o sea, presenta daños en la movilidad, ¿sí? ¿Qué más? No se te escucha, profe. ¿Me escuchan Está ahora? cortada. Se empieza a presentar un dolor al sentarse, horrible. Entonces, al sentarse y al acostarse de un lado a otro, se empieza a presentar un dolor horrible. Entonces, los primeros síntomas de las hernias discales o de los problemas de la columna son el dolor. Uno, o sea, usted es una persona que sufre la columna, usted la... Profe, no se te escucha. Ya, Entrecortada. ¿ya me escuchan? Profe, no se oye. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Ahí sí, profe. Listo, perfecto. Les decía que el primer síntoma es el dolor, se puede presentar en el acromion, al sentarse, si además de esto la persona en el movimiento, tenemos que cuando se acuestan también les duele. ¿Qué más tenemos? Una hernia discal que no sea bien cuidada puede llegar a afectar, o sea, a presentar otras afectaciones. Por decir, tengo un deportista o tengo una persona que hace una actividad repetitiva, entonces tiene una hernia discal. Eso le puede sumar una escoliosis o eso le puede sumar otra hernia discal. Cuando nosotros tenemos una hernia discal, lo mejor es tener las prevenciones y trabajarla. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que se ponen a tratar una hernia discal o una escoliosis sin saber y se tiran a la persona. O sea, una hernia discal puede llegar inclusive hasta una cirugía, hasta una
Sí, puede llegar hasta la intervención quirúrgica si no se cuida bien. Entonces, el por qué, generalmente malos movimientos, generalmente golpes, accidentes que se sufren, y digamos que esas pueden ser unas de las consecuencias, aunque hay muchas más, claro está. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y si es de cirugía? ¿Y si es de cirugía? O sea, hay posibilidades de o sea, hay posibilidades no. ¿Quedaría bien la persona o hay posibilidades de que no, de que quede peor o algo así? Bueno, Olguita, ¿qué pasa? Profe, referente a la pregunta de Olguita, Dime. yo quisiera también saber algo relacionado con eso. Bueno, ¿Qué pasa cuando a una persona le hacen una cirugía como la que dijo Olguita, pero esa persona, digamos, no cumple con el reposo que le recomendó el médico? bueno, en caso de lo que pregunta Olguita, en caso de lo que pregunta Olguita, en efecto, sí la persona puede quedar bien, pero depende de factores como la edad, depende de factores como el cuidado. ¿Y qué pasa? Que posiblemente si esa hernia está en un grado muy grande... Profe, no se oye otra vez. ¿Me escuchan ahora mejor? No sé por qué. Profe, ¿no me escucha? No se escucha. No se te escucha, profe, no se te escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ahora probando 1, 2, 3. Sí, profe. Ahí ya mejor, profe, es que se escuchaba entrecortado. Bueno, respondiéndole a Alexa, en ese caso se puede realizar una nueva cirugía que pues tiene un mayor riesgo, ¿sí? ¿Qué pasa? Este tipo de cirugías ya se hacen cuando se presenta una inmovilidad, un dolor insoportable o cuando empieza a dañar otra estructura corporal. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que me dice Olguita, sí puede quedar bien, pero tenemos que tener en cuenta, si yo tengo un abuelito de 83 años que ya no camina y tengo un abuelito de 83 años que lo que yo voy a hacer es más daño metiéndole una anestesia y abriéndolo, sería correcto, pero si yo tengo, por ejemplo, un pelado de 23 años o 25 años, pues en efecto creo que se recuperaría mucho más rápido. Entonces, digamos, ahí hay mucha más posibilidad de recuperación. Uno es el factor edad. Otro es el factor de repetir una cirugía porque va a tener mucho más riesgo. Digamos lo que tenemos que puede perder la movilidad de los miembros inferiores en el caso del abuelito. Entonces, a veces por hacer un bien, pues hacemos otro. Entonces, por eso es que hay veces los médicos a uno lo ponen en esa cruzada de, bueno, sí está la posibilidad, pero eso depende del trabajo que se haga en casa. Entonces, hay veces que pasa. Hay veces yo que le recomiendo a una persona que tenga una hernia discal, por ejemplo, muy joven. Haga yoga, haga fisioterapia, pues que es el primer caso siempre hacer la fisioterapia. Haga terapias y ya después de que eso pues se hace progresivo, pues ya hay que consultar si en efecto necesitamos intervención quirúrgica. Eso es lo que les puedo aportar desde lo que sé, muchachos. ¿Qué otra pregunta? Gracias, profe. Gracias, profe. Si les surge cualquier cosa, me gusta que estemos interactuando. Yo sé que pues igual tenemos mucha temática, pero si se nos va una clase más, pues yo la programo y con sus interacciones me parece súper chévere porque podemos discutir, inclusive cosas que yo no sepa o ustedes no sepan las podemos investigar y eso hace parte pues de nuestro aprendizaje. Bueno, muchachos, continuando con la clase, vamos a tener que, bueno, acá se muestra, vamos a tener una clasificación de los huesos. Entonces tenemos unos huesos largos, este por ejemplo es el fémur, el hueso de nuestro muslo, ¿sí? Tenemos huesos, digámoslo, cortos, como por ejemplo el hueso del talón, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la escápula, que es un hueso plano, ¿sí? Huesos planos, y tenemos huesos irregulares como las vértebras, que no tienen una forma específica. También en el cráneo tenemos huesos planos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, vamos a progresar con la clase. Espero, chicos, váyame con el video. Bueno, nosotros tenemos una división del esqueleto humano en la que se encuentra un axial y una apendicular. El axial es la línea que se encuentra pues entre nuestro cráneo, ¿sí? En la que encontramos nuestro cráneo, en la que encontramos nuestro tórax, ¿sí? Y lo apendicular son las extremidades inferiores y superiores. Extremidades inferiores me refiero a piernas,
a muslo, pies y pues superiores me va a referir, digámoslo, a los brazos, a los antebrazos, ¿sí? Entonces, como podemos, digámoslo, observar, ahí, mírenlo ustedes, lo apendicular es cráneo, costillas, columna vertebral, acromion, y lo apendicular es lo que se cuelga de ese centro, ¿sí? Existen 206 huesos en el cuerpo. Nosotros vamos a hacer una división de todos esos huesos hoy para conocerlos. Y ya el ideal es que la próxima clase, yo creo que en 20 minuticos les voy a dar el tema de huesos, de músculos, y el tema de genética pues lo vamos a tener en una tarea. ¿Cuál es la tarea de genética, muchachos? Revisar el video, tomar apuntes y estudiarlos, porque el tema de genética pues no se los voy a alcanzar a dar con la planeación, pero igual va a venir incluido en la... Pero pues es un documental que se lo pueden ver ustedes comiendo papitas y tomando apuntes de lo más interesante. Entonces tenemos 8 huesos en el cráneo, pues tenemos, digámoslo, que 14 huesos en la cara, tenemos 6 huesos en el oído, tenemos un hueso, digámoslo, que hioides. Nosotros recordemos, tenemos 26 huesos en la columna, 25 en el tórax y 64 entre miembros superiores, ¿sí? Y 62 entre nuestros miembros inferiores. Entonces tenemos 206 huesos que ustedes, pues el ideal es que los que van a dedicarse a esto pues se lo sepan de memoria, y los que no pues por lo menos tengan el conocimiento y se lleven la base de identificar los huesos, pues para que digan que se les dio buena enseñanza por aquí. Entonces, mis chicos, a ver, empecemos con los 8 huesos craneales. Nosotros tenemos un hueso frontal que lo pueden observar acá, tenemos uno parietal que lo observan acá, uno temporal que lo observan acá, uno occipital que lo observan acá. Nosotros tenemos pues, tenemos 2 huesos temporales, 2 parietales, uno frontal, tenemos uno occipital. Nosotros, ¿qué más tenemos? Uno esfenoides y uno etmoides. Esos son los huesos craneales. La mayoría de los huesos craneales se llaman como los lóbulos cerebrales que vimos en el tema del sistema nervioso, ¿sí? Bueno, vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces acá le da una mnemotecnia al cráneo. Una mnemotecnia es cuando se hacen diferentes frases para memorizarse cosas que son muy largas. Las personas que estudian anatomía, que estudian fisiología, que estudian medicina, utilizan mucho estas mnemotecnias para memorizarse todos los huesos, para recordar sus orígenes e inserciones. Entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos que él da una mnemotecnia para aprenderse esos huesos, pero pues no vamos a hacer mucha entrada en eso, sino que vamos a progresar de una vez a los huesos de la cara, ¿sí? Dentro de los huesos de la cara vamos a tener... Bueno, entre los huesos de la cara vamos a tener que tenemos 2 nasales, 2 lagrimales, tenemos un hueso vomer, tenemos unos cornetes inferiores, tenemos unos palatinos, tenemos una mandíbula inferior, unos maxilares superiores, unos cigomáticos, unos nasales, ¿sí? Y ya, son 14 huesecillos que nosotros pues tenemos en la cara. Vamos a tener nosotros también... Luego vamos a pasar a que esto pues acá él da una mnemotecnia. Para los que quieran revisar el video y quieran aprendérselos de esta forma, pues está bien. Para los otros pues yo no voy a preguntar un hueso específico, sino voy a preguntar, por ejemplo, qué pasa en el caso de una fractura. Recordemos nosotros lo que es una fractura y lo que es un esguince. Entonces una fractura es la ruptura entre un hueso y entre otro hueso. Entonces, la fractura es la ruptura de un hueso. Y lo que es un esguince, bueno, primero hay que entender el concepto de lo que es un ligamento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un ligamento? Y vamos a entender que un ligamento, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea eso de un ligamento? Y de una articulación. Ya he dicho que era una articulación. El ligamento es como una cuerdita de vasos. Una cuerdita de vasos, ¿qué será un ligamento? Profe, pues no sé, yo pienso que es como lo que une los huesos, lo que los mantiene juntos. ¿Será? No. Miren acá un ligamento. Entonces sí, claro, nosotros tenemos que un ligamento une un hueso con un hueso. ¿Sí? Entonces, Profe,
Es que a mí no me sale nada en la pantalla. ¿No estás viendo ahí, Luis No Auro? estoy viendo. Ahí estoy mostrando la imagen de un ligamento. Un ligamento une un hueso con un hueso a través de una articulación. Y entonces, ¿qué será un tendón? O sea, ¿qué será un tendón? ¿Qué será cuando hablamos de un tendón? Lo que le da movimiento a los huesos. No, la articulación es lo que da movimiento o no. O sea, con los músculos. Bueno, es que el movimiento del cuerpo humano es mucho más amplio. Pero un tendón une un hueso con un hueso, digámoslo, pero un ligamento une un hueso con un hueso a través de lo que llamamos articulación. Y un tendón une O sea que un hueso con un músculo. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá hay un tendón. Miren, entonces, los ligamentos unen huesos entre sí a través de unas cápsulas articulares. Eso que ustedes ven ahí de los deditos son ligamentos. Y los tendones unen un músculo con un hueso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá qué será una fractura. Les voy a mostrar un esguince y dónde se da un esguince. ¿Van bien ahí todos o no? Porque yo sé que eso es un poquito complejo. sí, profe, Si tienen dudas, está chévere el tema. háganle que ahí vamos aprendiendo poquito a poco. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esguince. Entonces resulta que, por ejemplo, acá nos habla un poquito del tratamiento, pero acá tenemos un esguince del tobillo que se va a dar por una inversión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos diferentes movimientos corporales, los cuales los vamos a ver un poquito mejor en educación física, que la van a ver con la profe Aurora. Ya les va a enseñar qué es una abducción, qué es una aducción, qué es una rotación. Entonces, a ver, pero acá no se muestra, quiero verlos como esguince de tobillo. Hay videos corticos que lo muestran. Esguince de tobillo, observación. Entonces, pero es que estos videos son muy largos. Algunos de ustedes yo creo que ha tenido un esguince, que van donde el sobandero, que van dependiendo del grado. Hay unos grados con los esguinces, un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Entonces ustedes tienen un esguince cuando tienen, esto es un movimiento por inversión, perdón, muchachos. Entonces resulta que se dobla y uno siente una pequeña ruptura. Ahí en ese esguince se rompió lo que nosotros le vamos a llamar el tendón, que es la unión entre ese hueso y ese músculo. Entonces miren, por ejemplo, acá ¿qué está haciendo el señor este? Es que no me gusta, acá vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, acá miren acá, tenemos a que cargue un poquito. Entonces, por ejemplo, acá hay un esguince de tobillo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ustedes ven que acá está el hueso y está el músculo, ¿sí? Entonces resulta que por inversión hubo una ruptura de ese tendón. Ese tendón que une ese hueso con ese músculo, a eso se le llamaría un esguince. Ya una fractura es la ruptura de un hueso. Es la ruptura de un hueso con otro hueso. Entonces es más grave una fractura que un esguince en efecto. Un esguince mal cuidado, hay esguinces grado 1, grado 2 y grado 3. Un esguince mal cuidado puede necesitar operación. ¿Tienen preguntas, muchachos, hasta el momento? Perfecto. Entonces, ¿no tienen preguntas? Yo no sé si me salí del video por mostrarles. Me salí del video con el que les estaba dando el tema de huesos. Creo que pero ya vuelvo al video. Creo que me salí. Huesos del cuerpo humano. Este video a mí me parece el más complejo para una persona que necesite repasar huesos. Yo lo utilicé mucho en anatomía, cuando necesité pasarla. En las dos, porque no me sabía muy bien el tema de osteología. Pero recordemos nosotros que hay diferentes temas de osteología. Entonces, bueno, esperemos a que cargue. Y vamos en huesos de qué, muchachos, en huesos de la cara, ¿verdad? Vamos entonces a pasar ahora. Sí, ya íbamos en huesos de la cara. Entonces vámonos ahora a los huesos de la columna. Entonces resulta que acá nosotros tenemos la columna vertebral. Y esa columna vertebral va a tener una parte cervical, una parte dorsal o torácica y una lumbar. Resulta que nosotros le llamamos, hablamos de dos conceptos acá bien importantes. Uno, la cifosis, que es esa joroba que ya se empieza a observar exagerada. Y otra que es una lordosis.
Hay una paralordosis y una lordosis que se empieza a expresar cuando las mujeres quedan embarazadas. Entonces, estas pues son en cierto grado normales, pero cuando ya exceden el grado, pues se vuelve ya un tema, digamos, de trabajo, digamos, más a nivel médico. Recordemos que la columna se compone por vértebras, entonces acá lo que ustedes me decían, una hernia discal, la hernia que se presenta acá, la escoliosis que es una torcedura de columna. Entonces de pronto ahorita que nos alcanza el tiempo nos vamos y vemos qué es una hernia y nos vamos y nos vemos qué es una escoliosis y vamos a ver eso un poquito mejor. Pero entonces vámonos con cuántas vértebras hay de cada una, qué pasó con la evolución genética. Entonces vean. Nosotros tenemos acá algo bien importante, es que acá, antes de empezar esa vamos a tener a atlas y axis. Atlas y axis son los primeros huesitos que nosotros encontramos en nuestra columna, en nuestro cuellito. Ustedes los pueden tocar, ahí ustedes tienen a atlas y a axis, así se llaman. Luego vienen 7 vértebras cervicales en la región del cuello. Luego vienen 12 vértebras torácicas en la región posterior a la caja, o sea, detrás de la caja torácica ustedes tienen 12 que se les llama dorsales o torácicas. Tenemos 5 vértebras lumbares, ¿sí? Que son las más bajitas. Entonces lo que les decía, hay muchos tipos de hernias, unas que se pueden, discales, unas que se pueden dar digamos a nivel lumbar, otras a torácica, a veces se pegan esas vértebras, hay veces esa columna sufre una torcedura. Yo diría que una de las partes que uno tiene que más cuidar de cómo ejerce la fuerza, yo que pues soy profesional en formación de la ciencia del deporte, es eso, precisamente es la torcedura que se genera y cómo uno hace la fuerza. Yo he visto unas bestialidades y perdónenme que se los diga de esta forma, pero cuando uno entra a estudiar este tema, cualquier día también pregúntenle a la profe Aurora, que ella es muy profesional en este tema, la gente llega a los gimnasios y se mete a alzar una cantidad de peso, no hacen una adaptación articular, muscular, no hacen fortalecimientos antes de iniciar y se tiran esto. Entonces uno ve muchas personas que alzaron pesas o que hacen malas fuerzas en su trabajo y tienen una cantidad de lesiones ocasionadas por eso. O más simple, solo ya tienen lesiones ocasionadas de tener malas posturas sentados en el trabajo o en lo que sea que hagan, que desempeñen. Entonces miren, acá también Profe. Dime. ¿Quién me habló? Olga. Olga, cuéntame, Olga. No, eso que te iba a contar, que yo tengo 3 hernias discales y tengo escoliosis. Imagínate, tienes que tener un cuidado tremendo. ¿En qué trabajas? Tengo cirugía aplazada. ¿En qué trabajas? Profe, tengo la cirugía ¿En qué aplazada. trabajas tú? En seguridad, pero hace muchos años tuve una caída por la escalera y no sé si eso fue lo que me afectó. Sí, yo pienso que fue más traumático, fue traumático. O sea, obvio, una caída por la escalera lo genera. Pero si no lo has cuidado estos años, ten cuidado porque eso te puede llegar a dejar inválida. O sea, Tengo restricción. Tengo restricción ahorita. ten cuidado y yo te recomendaría, trabaja fisio, trabaja... Mira que, bueno, yo no sé muchachos, yo no soy muy apegado a este tema de los sobanderos. Pero resulta que yo sufrí una escoliosis. Bueno, también venden unas fajas o unos correctores de postura que son ideales para ese tema. Pero yo estuve con no sé si conocen a Don Luis, él es muy famoso por acá. ¿Lo conoces? Detrás de... Sí, profe. Sí. ¿Alguno ha consultado a Don Luis alguna vez? No, yo no. Pues Olguita, mira, yo no, o sea, no te voy a, o sea, con eso que dices, pues me parece que es delicado que vayas donde un sobandero. Pero a mí en lo especial, ¿qué me decían los fisioterapeutas? Y yo conociendo este tema aún me decían, usted está para operación. Yo me fui, yo jugaba baloncesto en ese tiempo y me dijeron, usted tiene que dejar de jugar baloncesto, ya no puede hacer movimiento, el deporte yo creo que quedó a un lado. Resulta que eso era lo que me decían. Y don Luis me hizo unas terapias. Yo no, digamos, esto lo digo en público, pues porque a mí me sirvió. Pero, o sea, cuando yo fui al médico y me dijeron, usted tiene tal grado de escoliosis, eso está muy grave para operación. Cuando estuve como en la sesión número 10, ya no tuve problema. Eso en la escoliosis. Pero en el tema de la hernia discal no te lo recomendaría. Porque digamos tienes 3 enfermedades y además ya te lo recomendaron para operación. Sin embargo, a mí me sirvió,
pero también siempre he tenido el problema del dolor de columna, entonces siempre también que te puede servir mucho, por ejemplo, el hacer yoga, pero no hacer un yoga extremo. Sí, eso empieza a aliviar mucho los daños. El ballet es otra de las cosas que ayuda a eso, pero un pre-ballet, o sea, no es que se metan ahora ustedes al sueño de la vida. El profe Steve me dijo que me fuera a practicar ballet y yo no. De pronto una barra al piso, esos ejercicios de corrección de postura, esas cosas estarían ideales, porque esas cosas vas a sentir un poquito de dolor, obvio, pero te van a ayudar en mucho a aliviar esos dolores. Yo sé lo que es una escoliosis y uno se sienta y le duele, se acuesta de un lado para otro, le duele, o sea, eso es tremendo. A mí me afecta la pierna izquierda, demasiado. Duele bastante. Duele la rodilla, duele al caminar a veces. Hay momentos en que cuando eso se llega a volver tan intenso, uno solo estando parado le duele. O sea, es complejo y es de cuidado, ten cuidado con eso. Listo. Sí, ¿Tienen más preguntas, chicos? Sí, profe, yo Dime, Alex. otra vez. No te preocupes. Profe, cuando a una persona le sale una joroba, ¿se tuerce la columna o es algo que le sale a uno en la espalda? La joroba es una cifosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo les decía ahorita, les voy a mostrar una imagen de una cifosis. Eso generalmente se da por malas posturas, pero eso se puede corregir. Y eso cuando es crónico, pues es de más trabajo aún. Miren lo que, esperen acá, creo que lo escribí mal. Acá está una cifosis. Esto es una cifosis. Entonces eso es porque, claro, la columna va cogiendo otro tipo de postura. Entonces miren lo que yo les decía. Acá tenemos una cifosis, tenemos una escoliosis y tenemos una lordosis. ¿Sí? Entonces generalmente es por malas posturas. Porque se las pasan agachados, no hacen una pausa activa, entonces es complejo. Chicos, tenemos un hueso sacro formado por 5 vértebras fusionadas. ¿Ustedes por qué creen que ese sacro está formado por esas 5 vértebras fusionadas? Ese que ven ahí abajito. ¿Por qué creen que se fusionó en la evolución? ¿Debido a qué se fusionó? Punto para el que me diga. Es el primero o el segundo, profe. El que está más larguito, ¿sí? No, el que está aquí abajo. Miren el que está aquí abajo. Estos son 4 vértebras coxiliadas fusionadas y un hueso coxis. O sea, esos están fusionados, juntos, pegados. En la evolución, en la historia genética, en la historia de nuestra evolución según Darwin y muchos otros científicos, esto se fusionó. ¿Pero por qué se fusionó? ¿Por qué creen que se fusionaron? Porque ya nosotros empezamos a caminar. Sí, señor. Anótenle más 0,2. Porque ya empezamos a caminar. Sí, sí, señor, porque empezamos a caminar. Esos huesos antes estaban separados cuando andábamos en cuadrupedia y al andar en bipedestación ya empezamos se fusionar, ¿sí? Por decirlo así. Listo, vamos bien hasta ahí. Bueno, las costillas. Tenemos ahora nosotros, ¿qué pasó con las costillas? Tenemos ahora nosotros las costillas. Nosotros tenemos 7 pares de costillas verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. ¿Qué es eso de las costillas verdaderas? Las costillas verdaderas son estas rojas que ustedes ven acá, van agarradas al esternón, ¿sí? Vienen desde las vértebras agarradas al esternón y al manubrio del esternón. Entonces se agarran a ese esternón. Las falsas van a agarrar, son estas verdes, se agarran a la última costilla. Y las flotantes no están agarradas a nada. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicuelos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, bueno, ahora nos vamos entonces con miembros superiores. Resulta que cada miembro superior tiene una clavícula u omóplato. Esperen un momento que acá me pasé. Cada miembro superior tiene un omóplato, tiene tiene unas articulaciones, pero tiene un húmero, tiene un radio y un cúbito. ¿Cómo distinguen ustedes el radio del cúbito? El radio se va a la antena, entonces siempre se va a ir al dedo pulgar o al primer dedo de la mano. El dedo pulgar, entonces ese radio es el que va aquí y el cúbito, esos van entrecruzados, se puede decir, se entrecruzan. Nosotros tenemos que también tenemos esa clavícula, mírenla acá, el omóplato o escápula. Esos que les dicen las paletas las mamás son el omóplato o la escápula.
húmero, radio, cúbito. Y ahora pues vamos a ver los de la mano. Entonces, acá nosotros en la mano tenemos unos huesecillos, el cual es el trapecio, el trapezoide, tenemos el grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y el escafoides, ¿sí? Tenemos nosotros acá los metacarpianos o metacarpos. Entonces esos metacarpianos son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Luego nosotros tenemos unas falanges que se encuentran proximales, que son las verdes, unas mediales y unas distales. Resulta que nosotros tenemos 5 falanges proximales, que son las que se encuentran más cerca. Las mediales solo tenemos 4, porque no está una en el primer dedo de la mano. Miren que ustedes acá en el video, él no nombra los dedos como pulgar, índice, corazón, no. Él lo nombra como 1, 2, 3, 4 y 5. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, nosotros que siempre contamos al revés, pues en la anatomía o en el tema se va a contar de esta forma. Entonces ustedes, si alguno llega a traer enfermería, van a decir lesión en el primer dedo de no sé qué, en la falange distal del primer dedo de la mano, ¿sí? Digámoslo de ese primer dedo, no sé, ruptura de hueso, fractura, bueno, lo que llegue a ser. Entonces fíjense ustedes que acá, por eso es que este dedito es más cortico y pues no tiene esa falange medial. Acá hay un aspecto genético que se da, que es tener pulgares. Entonces ese pulgar o ese gancho se empieza a dar con la evolución. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Yo sé que es bastante información. Vimos también 3 sistemas en la anterior clase, pero el ideal es llevarnos lo que más podamos. Cuéntenme a ver. ¿Qué dudas tienen? Bueno, nos vamos entonces, si no tienen dudas, con extremidades inferiores, y de tarea les voy a dejar un documental de genética, porque nos vamos con ese documental de genética. Y pues ya para finalizar vamos a ver un tema recuerden que son 30 preguntas en la evaluación. Es muy importante que estén estudiando nervioso, digestivo, respiratorio, lo que vimos hoy de huesos, lo que vimos de cardiovascular, lo de genética y lo de sistema muscular, mezclado con los videos que damos de primeros auxilios que ustedes van a aprender a tomar o que tienen que hacer en su video TikTok. Todo eso puede salir. Entonces tenemos bastantes temáticas. Esta materia es chévere, pero tiene una complejidad alta, porque pues además es uno de los temas que más me gusta, entre lo social y lo deportivo, pero me gusta harto este tema. Saliendo de los proyectos que estoy haciendo, me voy a ir a estudiar medicina, muchachos. Es algo de lo que quiero, ir a estudiar a medicina pura. Para darles más nivel en MEI, para poderles dar todo exacto. Menos mal que de aquí a allá ya hemos terminado. No, pero aquí allá ya me los encuentro, pero de colegas. O sea, aquí allá ya me los encuentro de colegas. Entonces, chicos, fíjense ustedes que acá hay un miembro inferior que tiene en cada miembro un coxal, un fémur, una rótula, una tibia, un peroné. Esperen, entonces miren. Entonces resulta que acá tenemos nuestro hueso coxal, tenemos nuestro fémur. El hueso fémur es el más largo del cuerpo. Acá hay un detalle. Esto se llama muslo. Eso se llama, porque siempre llaman a todo pierna. Esto se llama muslo y esto se llama pierna. Entonces tenemos el fémur, la tibia y el peroné, que son los que se encuentran en la pierna. ¿Cómo diferencia uno la tibia del peroné? Pues la tibia de I, yo siempre digo, es la tibia interna, y el peroné, que termina en es externo. Entonces peroné y tibia. Y también tenemos ahí abajito unos huesos que vamos a ver mejor acá, y los huesos del pie. Entonces tenemos un calcáneo, tenemos nosotros un astrálago, tenemos un escafoides, tenemos 3 cuñas, tenemos los metatarsianos y también tenemos metatarsianos proximales, mediales y distales, igual que en la mano, ¿sí? Entonces, esperen, ya les muestro mejor los proximales, mediales y distales. Ya les muestro mejor. Vamos a que cargue. Mírenlos acá, entonces lo que yo... no, acá no se ve. Sí, pues los proximales, mediales y distales exactamente igual que en la mano. Listo, muchachos, ahí terminamos huesos y creo que se los di muy completo. Espero estemos muy pilosos. Dudas, muchachos, nos quedan 10 minutos para dudas. Ustedes me dirán. Cuéntenme qué dudas tienen, qué
incógnitas tienen. Profe, ¿nos puede por favor compartir esas diapositivas? Claro, yo les por favor? comparto todas las diapositivas y también les comparto la clase, el link de la clase ahorita la suyo, así como les envié el link de la clase anterior también, porque para que revisen cualquier duda. No voy a preguntar nada que no haya salido en clase.